Sergio Palazzo, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Tiempo que no lo veía, ¿cómo anda? Muy bien. ¿Satisfecho con el día de ayer o nunca un paro pone satisfecho a un dirigente gremial? Porque es la última instancia, porque es la última medida y porque es demostrativa de que hay descontento y no están bien las cosas. En realidad, el paro, en términos de lo que es la acción logística, fue un paro contundente. Desde ese lugar, las organizaciones que fuimos más de 80 que convocamos, tenemos que encontrar un punto de satisfacción. Pero un paro es el fracaso del diálogo, es que no existió diálogo o que no existieron soluciones a los problemas planteados. Ninguno debería sentirse satisfecho por tener que tomar una medida, ni un gobierno tampoco debería sentirse satisfecho si un paro fue bueno o malo. Es así. ¿Se repite la medida de fuerza pero con toda la dirigencia gremial o ese es un anhelo que no va a poder ser plasmado en la realidad? Yo creo que eso lo va a marcar la realidad económica del país, lo va a marcar la realidad social del país. Sin duda un momento muy crítico en la vida de muchos argentinos. Hay más de 2 millones de pobres más en la Argentina. Ha habido una inflación descontrolada por encima del 50% interanual, 2 dígitos de desempleo, 100.000 empleos industriales que se perdieron, 14.400 pymes que ya no existen. Creo que en la medida en que el gobierno interprete la política que el presidente le explicaba a Vargas Llosa, al escritor Vargas Llosa en su reportaje de haría lo mismo pero más rápido, creo que vamos a desembocar en una medida donde estemos todos, porque la situación de conflictividad social va a ser ocasionada por el apresuramiento de esas políticas que para nosotros han hecho bastante daño ya. La heterodoxia de la última semana, reflotando precios cuidados, hablando de precios esenciales, la última moratoria, líneas a tasas subsidiadas para las pymes, algún efecto sobre las exportaciones y por sobre todas las cosas esta idea de ahora trabajar sobre el impuesto a las ganancias para aquellos que hacen horas extras o que trabajan los feriados, etcétera. ¿No cree que marque algo distinto en el gobierno salvo contenido electoral? Yo creo que claramente es contenido electoral, porque nadie dice cómo seguimos después de los 6 meses de estas políticas. Si alguien dijera estas políticas son por 6 meses, porque el plan de fondo es tal o es cual, y vamos hacia allá, uno podría pegarle una mirada desde otro lugar más analítico. Pero claramente es una política o son medidas políticas, económicas que tienen que ver con lo electoral. Los precios esenciales, si hubiera voluntad política, decisión y fortaleza del gobierno, pide que retrotraigan los precios. Porque cuando uno mira, la mayoría de esos precios han sufrido un incremento entre el 300 y 400% de aumento. Quiere decir que contra una inflación aproximada de 200 puntos en la gestión Macri, han duplicado el valor de sus productos. Tranquilamente podrían haberlo vuelto para atrás los precios, mucho más aún las tarifas, que algunas han superado hasta el 4.000% como la del gas. Y con respecto a los préstamos que se están dando, en materia creo que el alivio que le dan a algunas pymes, lo escuchaba a los representantes de CAME el otro día, es que las tarjetas de crédito en lugar de liquidarle a 19 días hábiles, le van a liquidar a 10 días hábiles. Y que el banco no le va a cobrar el 1% que le cobraba claro, de comisión para llevar el efectivo Claro, con una inflación del tamaño de inflación que tenemos, me parece que es exiguo para la reactivación. Más aún, sobre todo, pusieron como algo importante los préstamos a los jubilados. Los préstamos a los jubilados que va a dar el ANSES son entre 45 y 50 puntos de tasa de interés. Un jubilado lo pide para cubrir lo que no puede cubrir de alimento o para los remedios que no se puede comprar. Entonces me parece que el camino que eligieron es estrictamente electoral, no tiene soluciones de fondo y si la política es pisar el acelerador, me parece que nos estrellamos bastante rápido. 700.000 créditos fueron ya solicitados a ANSES, según el reporte oficial. El 80% de los ciudadanos que cobra AUH está endeudado con los préstamos estos, con el nivel de ingresos que tienen, que están casi en un nivel de indigencia, no de pobreza por lo que cobran. Me parece que es un camino bastante como un embudo, ¿no? En algún momento va a terminar con algún problema mucho más grande. ¿Usó boina blanca de joven? Soy afiliado radical, no la usé, pero soy afiliado radical desde que tengo 18 años y me afilié a la Unión Cívica Radical por Alfonsín. Fui autoridad partidaria también en mi provincia, en Mendoza, en una época, ocupando una secretaría de gremial, así que se creó por una reforma de la Carta Orgánica en la época de Alfonsín también, y ocupé un lugar ahí. ¿Le gustaría ser candidato? ¿De qué? Diputado, senador, del espacio de Unidad Ciudadana. Usted está muy cerca. ¿Quiere que Cristina sea presidenta?
Yo lo que quisiera es que todos los opositores o que se dicen tal, primero logren una síntesis de 10 propuestas que le digan a los argentinos cómo salir de esta tremenda crisis. Segundo, que logren la síntesis de un candidato. Tercero, que si no fuera, porque razonablemente pueden tener apetencias personales, que vayan todos a una gran paso. Y en ese caso, si van a una gran paso, en mi caso personal sí la votaría la expresidenta. El radicalismo está dentro de Cambiemos y está en un lugar distinto al que usted sí. hoy pregona. Orgánicamente está la estructura. ¿Qué lo separa básicamente de esa estructura radical? ¿O cree que como en el peronismo hay tantos radicalismos como dirigentes? No se lo voy a decir con mis palabras, se lo voy a decir con las palabras de quienes fueron personas muy importantes en la Unión Cívica Radical. Leandro Alem decía: en política no se hace lo que se puede, se hace lo que se debe. Y creo que el radicalismo está haciendo lo que puede para mantener territorio electoral y no está haciendo lo que debe. Irigoyen, su consigna fue: somos la causa de los desposeídos. Y yo veo 2 millones más de pobres y por otro lado veo que festejamos cuando se baja las retenciones a los granos, a la soja o a los agroexportadores. Me parece que no es el camino. Y de último, el radical contemporáneo que le devolvió vida a nuestra Unión Cívica Radical fue Raúl Alfonsín, y dijo claramente que el radicalismo tenía que estar dispuesto a perder 1000 elecciones antes de aliarse a la derecha, y cuando le pidieron que dijera quién era la derecha, le puso nombre y apellido y dijo Mauricio Macri. ¿Cristina es de izquierda? No, yo creo que Cristina es claramente justicialista. Desde el justicialismo logró concitar la atención de algunos actores de centroizquierda, como puede haber sido la gente que lo sigue a Sabatel, algunos espacios del PC que la siguen, el propio partido de del PJ? ¿Cómo? ¿Por qué renegó tanto del PJ? Tendría que preguntárselo a ella. Yo no he estado en el espacio de ella mientras ella fue presidenta de la Nación. Al contrario, nosotros desde la Asociación Bancaria tuvimos algún nivel de confrontación, sobre todo por el tema del impuesto a las ganancias. Lo recuerdo perfectamente, usted estaba cerca de Moyano. Sí. Y sigue estándolo, sí. ¿cierto? Sí, así es. También cuando hubo que tener una definición política respecto a lo que veíamos del país, nosotros dijimos con claridad que preferíamos seguir discutiendo el impuesto a las ganancias con ese modelo y no discutir despidos con Macri. Esto fue cuando hubo que tomar una decisión política de a quién uno apoyaba en el balotaje. Y creo que no estábamos equivocados. ¿Hubieran preferido a Scioli? Sí, por supuesto. Sí. En el marco de un proyecto, no Scioli solamente como persona. Sí, creo claro, que... lógico. Los bancos nunca dejan de perder plata. Tampoco este año, ni tampoco con Cristina. En general, siempre ganan. Y la única vez que perdieron puso el Estado, que fue la especificación asimétrica. Sí. La pregunta que le hago es, hoy el banco tiene menos negocio, de todas maneras, porque tiene menos negocio hacia afuera. Sí, tradicional. ¿No? Tradicional, correcto. ¿Teme porque haya alguna reducción de personal importante a propósito incluso de la banca online, a propósito del rediseño del negocio bancario, a propósito de la llegada inclusive de banca que opera ya sin sucursales físicas, digamos, etcétera? El empleo en el sector bancario puede estar atacado por 3 cuestiones. La primera, por el modelo de negocio bancario, mientras exista una economía estrictamente especulativa, donde la colocación del ELIC rinda 74% como rindió el último día ayer. Esto por un lado, porque el banco obtiene igual o mejor rentabilidad con un solo negocio que no tiene quebranto porque su deudor es el Banco Central. Y por otro lado, esto ocasiona que no haya dinero para prestar, hay menos negocio. Este es el primer efecto. El segundo efecto tiene que ver con el avance tecnológico. Sin duda que el avance tecnológico implica que hoy haya menos cajeros humanos, más cajeros automáticos. Dentro de ese avance tecnológico, la inteligencia artificial juega un papel fundamental. Ahora vos, por la Big Data que tenés de años y años de acumulación de datos, a veces no necesitas ni un oficial de crédito, la misma computadora, ingresás y te va mandando continuar, y te termina otorgando un préstamo, una computadora o un propio sistema. Y el tercer efecto que podemos tener de pérdida de empleo tiene que ver con la formación de nuevos negocios que no está controlando el Banco Central en un error, como por ejemplo son las plataformas digitales, las fintech, que toman y prestan dinero sin ningún tipo de control del Banco Central de la República Argentina. Ahora bien, esto puede ocasionar pérdida de trabajo, pero tenemos
todavía una ventaja, que es que en la Argentina solamente el 15% de su PBI está bancarizado, mientras en los países importantes de la región están en el orden del 40%. Quiere decir que lo que se pierda por estas tres situaciones se puede recuperar por volumen de negocios o por volumen de colocación de productos bancarios. Nacho, Lourdes, el cierre de ustedes. Le quería preguntar a Palazzo si en definitiva de cara a esta elección los termina uniendo el espanto. Usted fue opositor a Cristina y ahora de alguna manera no tiene dudas de que en el marco de una PASO y demás terminaría, digamos, apoyando al candidato que surgiera de ese espacio, de ese frente patriótico. ¿Es el espanto contra Macri lo que lo hace apoyar a Cristina finalmente? Una aclaración, yo no fui opositor a Cristina, tuvimos diferencia de criterio y confrontamos desde un punto de vista del que a mí me toca profesionalmente defender los intereses de los trabajadores en un tema central. Acompañé y suscribí varias políticas del gobierno de Cristina y de Néstor Kirchner. A mí particularmente nunca me une el espanto para nada, no sé a otros. A mí me une la posibilidad de poder establecer un programa claro y concreto que tenga una mirada distinta de la que tiene el gobierno de Cambiemos. Un programa que contenga inclusión, que contenga respeto por los trabajadores, que contenga respeto por nuestros jubilados que han sido muy maltratados con esa ley de reforma previsional. A mí en lo particular me unen ideas y principios, nunca me va a unir el espanto. ¿Y el tema de la corrupción no lo diferencia? Yo creo que la corrupción es un hecho que nadie va a estar a favor de que haya hechos de corrupción y son condenables todos los hechos de corrupción. También creo que se magnifica cuando aparece alguna noticia de un lado y del otro se trata de ocultar. Entonces me permito, con una justicia bastante sospechada, en algunos casos vinculada a quienes investigan los hechos de corrupción, esperar y darme el tiempo de esperar que sea la justicia la que resuelva, ¿no? ¿12 procesamientos no lo convencen de que evidentemente algo de pruebas hay detrás de esas denuncias, de esas noticias? Mira, viendo algunos procesamientos, como por ejemplo el del dólar futuro, la verdad que no les creo. Porque si no tendría que estar procesado Macri, Quintana, Lopetegui, el presidente del Banco Central. Tenés un presidente del Banco Central que acaba de sacar una resolución hoy que no publica más las reservas de la República Argentina y se patinan 250 millones de dólares por día en el mercado cambiario, y es un presidente que no tiene acuerdo del Senado como dice la Constitución. Me quedé pensando en el programa. Usted hablaba de un programa que quisiera. ¿Cuál sería ese programa? Porque más allá de, usted plantea Sí, ¿cómo no? Que no afecte a los jubilados, que no afecte, pero ¿cuál es el programa que a usted le gustaría que haya? En principio, que haya protección a la industria nacional. Segundo, recuperar una política de subsidio. En la Argentina se malinterpreta desde el punto de vista de las autoridades de gobierno que tienen un pensamiento liberal o conservador el tema de subsidio. Las economías en el mundo están subsidiadas, los sistemas de agroindustria están subsidiados en muchos países potentes del mundo, la industria de sistemas, la automotriz en muchos lugares, y acá en la Argentina hablamos de subsidio y parece que hablamos del demonio. En algunos lugares es necesario subsidiar los servicios públicos, por ejemplo, que en la Argentina, salvo la tarifa social, el resto de la sociedad no lo tiene y a veces eso impacta sobre el consumo. Entonces me parece que una de las cuestiones es recuperar subsidio, cuidar la industria nacional con protección. ¿Y cuál sería esa protección? Porque en realidad todos hablan de que se abrió el mercado, digamos, pero no, yo no veo que se hayan abierto las importaciones como muchos plantean. O sea, de hecho se cobran un montón de impuestos que hacen que no se pueda ingresar tanto al país porque realmente sería un caos, ¿no? Mira, el otro día hablábamos con los compañeros dirigentes sindicales de los puertos, ellos decían que por cada 4 containers que ingresan sale uno de exportación de Argentina hacia afuera. Eso da una clara diferencia o sensación de que algo está pasando. Otra de las cosas, hablaba con compañeros que están en la industria del calzado y en la industria del cuero y te dicen que hoy te mandan, lo único que pones es una plantilla acá y te mandan un pack de 6 que viene el cuero ya armado para poner el calzado. Entonces me parece que sí hay que tener un marco de protección en esas cosas como para que pueda florecer de vuelta la industria en la Argentina. Los grandes países del mundo son industrializados básicamente y después tienen un desarrollo de otro tipo de economía. Inclusive tiene que cambiar el principio de una economía tan primarizada como la que tiene la Argentina. El presidente actual, con todas las diferencias que tengo, ha ido a proponer acuerdos comerciales y va a Francia, pero Macron le dice, hablemos de cualquier acuerdo de libre comercio, pero el tema
agroindustrial de mi país no se toca porque son muy poderosos. Vas a Alemania y te dicen el tema de la industria automotriz o de sistemas es muy poderoso y no se toca. Entonces es como que nosotros nos abrimos al mundo, pero el mundo tiene restricciones para que nosotros podamos ingresar productos argentinos. Palazzo, gracias por este ratito. No, gracias a ustedes. Aprovecho para saludar a todos los compañeros en este día particular e invitarlos desde el Frente Sindical a seguir peleando y a seguir luchando, porque creo que es el camino para revertir las políticas de este gobierno. ¿Usted también cree, como Micheli, que si salían de la calle, Cristina no vuelve? ¿O fue una frase desafortunada de Pablo Micheli? No sé qué dijo. Pablo Micheli, curioso, porque sí fue opositor, sí fue contestatario, sí se jactaba de que le habían prometido la libertad sindical que después no le concedió Néstor Kirchner y Cristina tampoco, etcétera. Pablo Micheli dijo anoche algo así como: si dejamos de estar en la calle, Cristina no vuelve. No comparto el criterio. Si Cristina vuelve o no es por el voto de la mayoría de los ciudadanos que han interpretado que antes estaban mejor que ahora. A los ciudadanos hay que interpelarlo de una sola forma. Antes estaban mejor o estaban peor, y si hoy están mejor o están peor. Creo que si están mejor van a ratificar el rumbo, y si están peor volverán a lo que antes tuvieron, y no me parece mal. ¿La elección la define el bolsillo? Que es la víscera más sensible, como decía Perón en este caso, o por primera vez podría el bolsillo no ser el determinante. Hay un actor más importante hoy en la vida política y en la vida de la sociedad, y son ustedes, los medios. Los medios juegan un papel fundamental en un proceso electoral, y los comunicadores sociales. Porque hoy deberíamos estar discutiendo la realidad social de la Argentina y la realidad económica. Sin embargo, discutimos cosas abstractas, discutimos conceptos, y logran, quizás a través de la comunicación social, muy hábilmente diseñada por aquellos que estudian y por potentes medios de comunicación, que el periodismo, que históricamente ha sido el opositor al poder cuando el poder pretende ser hegemónico, comete errores, termine siendo el periodismo el opositor a los opositores y el blindaje del gobierno para que no le perforen balas cuando se lo critica. No hablo de todo, hablo de grandes multimedios. Por suerte, que esté acá y que diga las cosas que dice, por supuesto, da cuenta de que no todos somos iguales. Por supuesto. No olvidar, de todas maneras, que muchos de los que hoy son adalid de la verdad fueron los que ocultaron durante muchos años, no vieron, nunca hablaron contra el poder, que también iba por todo, como una presidenta lo dijo. Le agradezco mucho. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Muy gentil.